Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos aún más profundamente en un mundo lleno de secretos, romance y pasión, las series turcas que te robarán el corazón. Sí, esas mismas que te hacen suspirar, gritarle a la pantalla y desear que el fin de semana llegue más rápido para poder maratonear sin parar. Si eres como yo y te encanta perderte en tramas complejas, personajes carismáticos y paisajes impresionantes, entonces estás en el lugar correcto. Prepárate porque vamos a descubrir algunas de las joyas de la corona de la televisión turca que te engancharán desde el primer episodio. No solo hablaremos de las series, sino que también profundizaremos en los elementos que las hacen tan especiales, la música, el vestuario, los paisajes y por supuesto el talento de sus actores. Pero antes de empezar, un pequeño favor. Si te gusta el contenido de este canal y quieres seguir descubriendo series y películas increíbles, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así formarás parte de esta comunidad de adictos a las buenas historias. Prometo que este canal será tu refugio para encontrar recomendaciones personalizadas y análisis profundos sobre el universo del entretenimiento. Ahora sí, comencemos con nuestra aventura turca. Prepárate, busca una manta cómoda y déjate llevar por estas historias que te transportarán a un mundo diferente. Vamos a empezar con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es una explosión de alegría y optimismo, un soplo de aire fresco que te recarga de energía positiva. La historia sigue a Sanem Aydin, una joven soñadora y algo alocada que trabaja en la tienda de ultramarinos de su padre en un barrio pintoresco de Estambul. Sanem es un espíritu libre, una chica con sueños de convertirse en escritora y explorar el mundo, pero se siente atada a las tradiciones familiares y a las expectativas de su comunidad. Un día su hermana mayor, Leyla, le consigue un trabajo en una importante agencia de publicidad, Fikriyarika, donde conocerá a Kandibit, el hijo del dueño, Aziz, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que ha viajado por todo el mundo capturando imágenes impresionantes. La química entre Sanem y Can es innegable desde el primer encuentro, un choque de personalidades que genera chispas y situaciones cómicas. Sin embargo, su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes, típicas de las comedias románticas, pero con el toque único de la cultura turca. La serie explora temas como la ambición profesional, la importancia de la familia, la superación personal y la búsqueda del amor verdadero. Erkencikus es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de buen humor y romance puro. Te aseguro que no podrás parar de sonreír. Además, las actuaciones de Demet Özdemir y Can Yaman son simplemente geniales. Demet le da vida a Sanem con una energía contagiosa, transmitiendo su inocencia, su torpeza y su gran corazón. Can Yaman, por su parte, encarna a la perfección al hombre aventurero y misterioso que se derrite ante la dulzura de Sanem. La banda sonora de la serie es otro elemento clave, con canciones alegres y pegadizas que te harán bailar y cantar sin parar. Y no podemos olvidar los paisajes de Estambul y las costas turcas, que añaden un toque mágico y romántico a la historia. Sigamos con Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie también es una comedia romántica, pero con un toque más moderno y un poco más de drama. Hayat Uzun, una joven de pueblo que vive en Estambul, se hace pasar por Suna Pektas, la hija de unos amigos de la familia, para conseguir un trabajo en una importante empresa textil, Sartex. Hayat es una chica ingeniosa, trabajadora y con un fuerte sentido de la responsabilidad, pero también esconde un secreto que podría poner en peligro su futuro. Allí conocerá a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que al principio la trata con desprecio. Murat es un perfeccionista, un hombre de negocios implacable que no tiene tiempo para el amor, pero en el fondo esconde una gran sensibilidad y un pasado doloroso. Sin embargo, la chispa entre ellos es inevitable y poco a poco irán descubriendo el amor, a pesar de las mentiras y los secretos. Aşk Laftan Anlamaz te enganchará por la química explosiva entre Hande Erçel y Burak Deniz, sus protagonistas. Hande interpreta a Hayat con una mezcla de ternura, valentía y picardía, mientras que Burak le da vida a Murat con una frialdad que poco a poco se va derritiendo ante el encanto de Hayat. La serie aborda temas como la ambición, la familia y la búsqueda de la identidad, pero también explora las dificultades que enfrentan los jóvenes en el mundo laboral y la importancia de ser fiel a uno mismo. La moda juega un papel importante en Aşk Laftan Anlamaz, con looks modernos y sofisticados que reflejan el estilo de vida de los personajes y el glamour del mundo de la moda.
La serie también destaca por su banda sonora, con canciones románticas y melodías pegadizas que te acompañarán mucho después de haber terminado de verla. Ahora, cambiemos un poco de género y preparemos los pañuelos porque vamos a hablar de Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico desgarrador que te hará llorar a mares, una historia de amor imposible que te tocará el alma. La historia gira en torno a Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, inteligente y ambicioso que estudia ingeniería de minas. Kemal se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Nihan es una artista talentosa, una joven sensible y rebelde que se siente atrapada en las expectativas de su familia. Su amor es puro e intenso, un refugio en medio de un mundo lleno de injusticias y desigualdades, pero las diferencias sociales y las maquinaciones de terceros, especialmente Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, les separarán cruelmente. Emir está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere, incluso a manipular y chantajear a Nihan para obligarla a casarse con él. Años después el destino les volverá a unir, pero las circunstancias han cambiado drásticamente y su amor se verá amenazado por el rencor, el resentimiento y los secretos del pasado. Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad. Nihan, por su parte, vive un infierno al lado de Emir, atrapada en un matrimonio sin amor y atormentada por la culpa de haber abandonado a Kemal. Karasevda es una obra maestra del drama turco con una historia conmovedora, personajes complejos y unas actuaciones magistrales. Burak Özçivit y Neslihan Atagul dan vida a Kemal y Nihan de una manera tan creíble que te sentirás completamente inmerso en su historia. Burak transmite la determinación, la rabia y el dolor de Kemal con una intensidad impresionante, mientras que Neslihan interpreta a Nihan con una vulnerabilidad y una fuerza interior que te conmoverán profundamente. La serie explora temas como el amor, la venganza, la ambición, la injusticia social y el poder del destino. La banda sonora de Karasevda es simplemente espectacular, con canciones melancólicas y emotivas que te harán sentir cada lágrima y cada suspiro de los protagonistas. La fotografía de la serie es otro elemento destacable, con imágenes impresionantes de Estambul y de la costa turca que añaden un toque poético y dramático a la historia. Si te gustan las series de época, entonces no puedes perderte Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico. Esta superproducción histórica te transportará al Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y legendarios de la historia. La serie narra la vida de Suleimán, sus conquistas militares, sus intrigas políticas y, sobre todo, su apasionada historia de amor con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en la mujer más poderosa del imperio. Hürrem es una mujer inteligente, ambiciosa y astuta que logra ascender desde la base de la jerarquía del harén hasta convertirse en la esposa y consejera de Suleimán. Muhteşem Yüzyıl es una serie visualmente impactante, con una recreación detallada de la época, vestuarios espectaculares, joyas deslumbrantes y una banda sonora épica. La serie te sumergirá en el mundo opulento y peligroso del Palacio Otomano, donde las intrigas, las traiciones y las luchas por el poder son el pan de cada día. Además, las actuaciones de Halit Ergenç y Mary Muzerli son memorables. Halit le da vida a Suleimán con una majestuosidad y un carisma que te cautivarán, mientras que Mary interpreta a Hürrem con una fuerza y una sensualidad que la convierten en uno de los personajes más icónicos de la televisión turca. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la religión y la guerra. Muhteşem Yüzyıl te mostrará el lado humano de los personajes históricos, sus fortalezas, sus debilidades y sus contradicciones. Prepárate para sumergirte en un mundo de poder, ambición y romance en el corazón del Imperio Otomano. La serie también generó controversia por su representación de la historia otomana, pero su éxito mundial es innegable. Siguiendo con las series de época, pero con un toque más romántico y melancólico, te recomiendo Kurt Seyit ve Sura o Seyit y Sura. Esta serie está basada en una novela histórica de Nermin Bezmen y narra la historia de amor entre Kurt Seyit Eminov, un apuesto teniente del ejército zarista de origen crimeo turco, y Alexandra Sura Bergenskaya, una joven aristócrata rusa. Su amor florece en medio del caos de la Revolución Rusa, un periodo de gran incertidumbre y violencia que cambiará el destino de ambos para siempre. Su amor se ve amenazado por la guerra, la intriga, las diferencias culturales y las maquinaciones de otros personajes que desean separarlos. Kurt Seyit ve Sura es una serie elegante y sofisticada, con una fotografía preciosa que captura la belleza de Rusia y Turquía,
y una historia de amor que te tocará el corazón. Van Tattu y Farah Zeynep Abdullah, los protagonistas, tienen una química increíble y te harán suspirar con su romance. Van interpreta a Seyid con una nobleza y un carisma que te enamorarán, mientras que Farah le da vida a Sura con una inocencia y una fuerza interior que te conmoverán. La serie explora temas como el amor, la guerra, la pérdida, el exilio y la búsqueda de la identidad. Kurt Seyid Besura te mostrará la dureza de la guerra y la esperanza de encontrar el amor en medio del caos. La banda sonora de la serie es otro elemento destacable, con melodías tristes y románticas que te acompañarán en este viaje emocional. Ahora, volvamos a los dramas contemporáneos con Yerde o Intriga. Esta serie es un thriller policíaco lleno de acción, suspense y giros inesperados que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia sigue a dos hermanos, Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, que son separados al nacer y crecen en lados opuestos de la ley. Sarp es reclutado por la policía y se infiltra en la mafia, mientras que Umut es criado por un jefe mafioso y se convierte en su mano derecha. Sus caminos se cruzarán en una peligrosa red de intrigas y secretos, donde la lealtad, la traición y el amor se pondrán a prueba. Yerde es una serie adictiva que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último episodio. Çağatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, los protagonistas, ofrecen unas actuaciones impecables y te harán dudar de quién es el bueno y quién es el malo. Çağatay interpreta a Sarp con una determinación y una vulnerabilidad que te conmoverán, mientras que Aras le da vida a Umut con una frialdad y una intensidad que te aterrorizarán. La serie explora temas como la familia, la venganza, la corrupción, la justicia y la redención. Yerde te mostrará el lado oscuro de la sociedad y la dificultad de elegir entre el bien y el mal. La banda sonora de la serie es intensa y emocionante, con melodías que te harán sentir la tensión y el peligro que acechan a los protagonistas. Y para terminar con broche de oro, te recomiendo Soz o La Promesa. Esta serie es un drama militar que sigue a un grupo de soldados de élite, la Unidad Lobo, que luchan contra el terrorismo en Turquía. La serie destaca por sus escenas de acción impresionantes, sus personajes valientes y su mensaje de patriotismo y sacrificio. El líder de la Unidad Lobo es Yavuz Karasu, un joven y brillante oficial que ha perdido a su prometida en un atentado terrorista. Yavuz se dedica por completo a su trabajo y está dispuesto a dar su vida por proteger a su país. Soz es una serie emocionante y conmovedora que te hará reflexionar sobre el valor de la libertad y la importancia de luchar por lo que crees. Tolga Sarta, el protagonista, lidera un elenco talentoso que te hará sentir el peso de la guerra y la esperanza de la paz. Tolga interpreta a Yavuz con una determinación y un heroísmo que te inspirarán, mientras que el resto del elenco le da vida a personajes complejos y realistas que te conmoverán. La serie explora temas como el terrorismo, la guerra, la pérdida, la amistad, el valor y el sacrificio. Soz te mostrará el lado humano de los soldados y la importancia de luchar por un mundo mejor. La banda sonora de la serie es épica y emotiva, con melodías que te harán sentir el dolor y la esperanza de los protagonistas. Bueno, llegamos al final de nuestro viaje aún más profundo y detallado por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayas disfrutado de esta selección ampliada, y que hayas encontrado alguna serie que te llame la atención aún más. En resumen, hemos explorado desde comedias románticas llenas de alegría como Erkenci y Aşk Laftan Anlamaz, hasta dramas desgarradores como Karasepda, pasando por series históricas épicas como Muhteşem YZYL, y romances en tiempos de guerra como Kurt Seyid Besura. También nos hemos adentrado en el mundo del suspense con Yerde y hemos honrado el valor y el sacrificio en Soz. Un recorrido completo para todos los gustos, con más detalles y análisis. Quiero agradecerte de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya servido para descubrir nuevas series que te hagan vibrar, reír, llorar y reflexionar. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál de estas series te ha llamado más la atención ahora que conoces más detalles? ¿Has visto alguna otra serie turca que te haya encantado y que quieras recomendar con detalles sobre por qué te gustó tanto? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerte. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis recomendaciones ampliadas y detalladas. Juntos podemos seguir descubriendo historias increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.